pueden ser por bacterias, virus, parásitos. Y esto va a causar una hipoxia crónica y una anemia asociada a dicha infección. La hipoxia crónica en el embarazo está relacionado con un factor inducido por la hipoxia, que altera la placentación. Este factor está aumentado en las primeras semanas del embarazo y son los que están relacionados con la oxigenación intrauterina. Cuando hay una hipoxia crónica, se dice que está alterado este factor inducido por la hipoxia. Ahora, después de las 12 semanas de gestación, ya las arterias espiraladas van a invadir todo lo que vendría a ser el útero y va a formarse la placenta y el flujo va a ser de 70 a 100 mililitros por minuto. Si este factor de inducción de la hipoxia aumenta después de las 12 semanas, se va a producir una falta de la remodelación de esta placenta y va a haber un tamaño menor de lo que vendría a ser el flujo intervelloso, lo que va a producir que hay hipoxia. Esta hipoxia va a generar un retardo de crecimiento intrauterino y aparte va a haber una disfunción endotelial que a la larga puede conducirnos a una preeclampsia. La disminución del espacio intervelloso va a obligar al feto a adaptarse. Entonces, ¿cómo se adapta este feto? Con la glicogenólisis, que es a expensas del hígado, un hígado pequeño, ¿no? Hay gluconeogénesis, a expensas del músculo esquelético y tejido graso. Esta producción de energía se realiza, dice, por vía anaeróbica. Entonces, acá les he puesto una fotito como para que se den cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Dice que si hay disminución del espacio intervelloso, el feto se va a adaptar y él va a ver la forma de sobrevivir. ¿Cómo lo hace? Va a hacer glicogenólisis a partir del hígado y una gluconeogénesis a partir del músculo estriado y del tejido graso. Acá, por ejemplo, tenemos la foto del cerebro y del hígado de un feto con retardo de crecimiento intrauterino. Se supone que la relación entre el tamaño del cerebro y del hígado es de 3:1 en fetos normales, pero en las últimas 12 semanas en los fetos con retardo de crecimiento intrauterino, podemos ver que la relación se incrementa y podemos encontrar incluso una relación de 6 del cerebro a 1 del hígado, por esos mecanismos adaptatorios que hemos estado comentando. Acá vemos que el metabolismo va a ser anaeróbico, por lo tanto va a haber aumento del ácido láctico, una glicogenólisis que va a generar dentro del diámetro abdominal una disminución del crecimiento, y la gluconeogénesis que va a darse a partir de los músculos y la grasa y por lo tanto va a alterarse el metabolismo basal por eso del feto. La estimulación de receptores alfa-adrenérgicos en los vasos sanguíneos va a generar vasoconstricción. Va a comenzar por la arteriola aferente renal, donde cae el flujo plasmático renal y la diuresis fetal. Entonces se va a producir oligohidramios. En el territorio hepático hay disminución del tamaño del hígado, porque disminuye también el flujo a ese nivel. En las arterias mesentéricas va a producir una peritonitis meconial. En el músculo piel y faneras va a producir RSI y disminución de la actividad biofísica fetal. Acá les he puesto un gráfico para que vean ustedes el RSI versus el pequeño, el que tiene bajo peso, ¿no? Vemos acá que en el RSI tenemos un compromiso gastrointestinal y la enterocolitis necrotizante que se produce en el RSI debido al compromiso que se ve en los vasos sanguíneos a nivel del mesenterio. Diagnóstico. El ultrasonido es el método más preciso, sensible para la determinación exacta de la edad gestacional. Lo que tenemos que tener es una buena anamnesis, ¿no? Para ver la última regla, cuándo empezó, y la ecografía del primer trimestre. La ecografía del primer trimestre, la más exacta, es la que está entre las 8 y 12 semanas. Si tenemos una diferencia de dos desviaciones estándar de 5 días a más, hay que corregir la edad gestacional. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una paciente con una fecha de última regla X, pero por ecografía del primer trimestre tenemos que tiene una diferencia de 5 días a más en la edad gestacional, vamos a optar por la ecografía del primer trimestre, que es la más confiable. Si nuestra paciente en mención solo tiene ecografía del segundo trimestre, tiene que ser entre 16 a 22 semanas, que es la más adecuada para calcular la edad gestacional. Luego de establecer la edad gestacional, que lo hemos diferenciado por estas ecografías de primer y segundo trimestre, se procede a determinar el peso por ecografía. Y hay que correlacionar las dos cosas, la edad gestacional y el peso por ecografía. O sea, la edad gestacional tiene que ser acorde al peso, ¿no? Una edad gestacional de 34 semanas, por ejemplo, con un peso de 2,4 kilos.
Estos dos parámetros nos van a decir que está creciendo adecuadamente el feto intraútero. El seguimiento. Si es un feto de menos de 20 semanas, podemos hacer ultrasonido, que son las ecografías para ver anomalías estructurales. Podemos ver el cariotipo fetal. Ahora, si se presentan infecciones menos de las 20 semanas, lo que tenemos que ver es, con exámenes de sangre, qué tipo de infección es. Puede ser varicela, rubiola, citomegalovirus, que son las causantes de un retardo de crecimiento intrauterino en fetos de menos de 20 semanas. La monitorización fetal y vigilar el líquido amniótico, sobre todo en estos fetos de peso pequeño para su edad gestacional. Despistaje de fetos con RCIU. El componente, ¿cómo hacer despistaje al feto con RCIU? Primero tenemos que ver el conocimiento de edad gestacional. Para eso tenemos que tener una adecuada anamnesis. Preguntar cuál fue la fecha de última regla, el inicio de esa regla. Y una ecografía. Dice, se considera parámetro de riesgo en las pacientes que tienen un índice de pulsatividad de las dos arterias uterinas en el primer y segundo trimestre que están alteradas. Se dice que es un índice temprano del 75% de detección de RCIU con 5% de falsos positivos. Ojo, acá dice las dos arterias. Es un riesgo para el RCIU, el índice de pulsatividad. No les está diciendo cierta que se va a tener un RCIU con eso, sino que hay un riesgo incrementado. Los factores de riesgo que están relacionados con el RCIU, maternos. Dice que todos los factores maternos están relacionados o que están relacionados con el RCIU están alrededor del 45%. Un recién nacido previo con RCIU tiene un 20% de recurrencia, o sea, de volver a tener RCIU. La muerte fetal en un embarazo previo sin una anomalía visible está relacionada también con RCIU. Un antecedente preeclampsia y eclampsia también está relacionado con RCIU. Marcadores bioquímicos. Esto ya es algo más teórico. En el primer trimestre hablan de valores bajos de la proteína plasmática, beta, gonadotrofina, que están asociados a placentación anormal. Y en el segundo trimestre hablan de valores altos de alfa-fetoproteína y beta, así como el negativo que se asocia con preeclampsia y RCIU. Se pueden combinar marcadores bioquímicos del primer trimestre con características maternas ecográficas y tensión arterial media dando una tasa de detección del 75%. Si es que quieres afinar más el diagnóstico hacia RCIU. Prevención primaria. ¿Cómo prevenimos el RCIU? El consumo de tabaco está relacionado en 35% de causas de RCIU, entonces simplemente eliminar el tabaco. La obesidad, un índice de masa corporal más de 29 aumenta 4 veces el riesgo de padecer RCIU, sobre todo porque está relacionado a lo que viene a ser la resistencia insulínica y la diabetes mellitus. La diabetes, riesgo de preeclampsia, tenemos acá los pequeños para edad gestacional, en diabetes pregestacional son alrededor del 20% y en diabetes gestacional es 9%. Sabemos que las diabéticas gestacionales que generalmente están relacionadas con macrosomía, en el 9% pueden estar relacionadas con RCIU. ¿Por qué? Porque hay un efecto tóxico de la hiperglicemia, dice, sobre el endotelio y la microvasculatura placentaria. La trombofilia materna. Aproximadamente el 40% de pacientes con preeclampsia grave o retardo de crecimiento asimétrico severo presentan trombofilia. En estos pacientes el uso de heparina de bajo peso molecular estaría justificado. Un ratito, espérense. Edward Quiroz, en espera. Admitir. Ya, a ver. Acá en lo que vendría a ser el retardo de crecimiento asimétrico y simétrico. Mientras más temprano se presente el RCIU, se dice que es asimétrico, y mientras más tardío es simétrico. ¿No? El asimétrico está relacionado con la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal. Se dice que hay una diferencia que es más grande la cabeza, por decir así, que la circunferencia abdominal en los de RCIU asimétrico, ¿no? Estos están relacionados más a preeclampsia severa, sufrimiento fetal, acaba más en cesárea, con un Apgar bajo. Ay, si no se puede exponer, todos ustedes entran. ¿Cómo es esto?
Un ratito, estoy tratando de admitir a otra persona que acaba de ingresar. Ya. En cambio, los RCIU simétricos son aquellos que están más hacia el final de la gestación, en el cual la cabeza y el abdomen son proporcionales. Están más relacionados a lo que es la insuficiencia placentaria. Prevención secundaria. Hay que realizar ecografías Doppler a las 11 y 14 semanas y seguimiento a las 20 y 24 semanas. Se dice que la utilización de la aspirina en dosis bajas en las pacientes de 11 a 14 semanas puede disminuir lo que vendría a ser el bajo peso al nacer y preeclampsia, lo que no se ha demostrado usando la aspirina en las pacientes en las que se detecta el RCIU a partir de las 20 a 24 semanas. Prevención terciaria habla, por ejemplo, de la aspirina, que inhibe la ciclooxigenasa, que es la enzima que está relacionada con el tromboxano Al2. Al inhibir la ciclooxigenasa no se produce este tromboxano, que es el que genera la vasoconstricción y la hipercoagulabilidad. El aceite de pescado está relacionado también con la inhibición del tromboxano 2. Hay que eliminar consumo de etanol, nicotina, morfina, cocaína, que afecta el transporte de aminoácidos de la placenta al feto. La L-carnitina es esencial para el transporte de ácidos grasos de cadena larga y otros ácidos orgánicos a través de la membrana interna de la mitocondria. Acá, en este gráfico, les estoy poniendo la clasificación de pequeño para la edad gestacional, que son aquellos que están entre el percentil 3 y el percentil 10, y el RCIU en sí, que puede ser dividido en 4 estadios: el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y el estadio 4. El estadio 1 es el que, además de tener un peso por bajo del percentil 3, tiene alguna otra característica, como por ejemplo un índice de pulsatividad medio mayor de 95, que es un riesgo a que en el estadio 1 se presente un RCIU. También puede ser un pequeño para la edad gestacional. El estadio 2 es el que está por debajo del percentil 10, pero además tiene un flujo diastólico ausente en la arteria uterina en más del 50% de los ciclos. El estadio 3 es el que está por debajo del percentil 10, pero que presenta alguno de estos criterios tanto en la parte arterial como venosa. ¿No? En la parte arterial un flujo reverso diastólico en la arteria umbilical, y en el venoso un índice de pulsatividad del ducto venoso que dice que tiene un percentil mayor de 95. Eso quiere decir que más del 95% está alterado en el flujo de esta vena. En el estadio 4, que es el percentil 10, menos de este percentil, pero que además presenta un flujo diastólico reverso en el ductus venoso. O sea, la circulación normal es del feto hacia la placenta. En este caso ya está totalmente invertida, es de la placenta hacia el feto, es el estadio 4. ¿Cómo se hace el seguimiento para calcular el peso en estos bebés? En el pequeño para edad gestacional será cada 2 a 3 semanas. En el estadio 1, cada 2 semanas. En el estadio 2, cada 4 días. En el estadio 3, cada 24 a 48 horas. En el estadio 4, cada 12 a 48 horas. Cuando el RCIU se acompaña de una preeclampsia grave, se debe aumentar el estadio del RCIU en términos de seguimiento. Por ejemplo, si tenemos un RCIU tipo 1, que además tiene preeclampsia severa, ya no será 1, será estadio 2. Se le aumenta un punto más. Ahora, acá en lo que es la cardiotocografía, que es la monitorización de los latidos cardíacos, se puede hacer en el RCIU tipo 1 y el tipo 2 una vez al día, y en el tipo 3 o 4 2 veces al día. Es el monitoreo de los latidos que se hace durante 20 minutos seguidos con una tira, un trazado, ¿no? Que se grafica en un papel, que ya lo habrán visto ustedes en las rotaciones. Finalización de la gestación. En el pequeño para edad gestacional no hay problema, puede finalizarse a partir de las 40 semanas y puede ser vía vaginal. En el RCIU tipo 1, la finalización va a ser a partir de las 37 semanas. No está contraindicado un parto vía vaginal. En el tipo 2 será a partir de las 34 semanas con cesárea electiva. En el tipo 3 será a partir de las 30 semanas con cesárea electiva. Y en el tipo 4, la finalización es a partir de las 26 semanas con cesárea electiva. Otra cosa aparte de lo que vienen a ser los gemelos. Los gemelos, por ejemplo, con estadio 1, la finalización es a partir de las 37 semanas.
puede ser vía vaginal, pero asegurándose que realmente va a producirse por parto vaginal los dos gemelos, porque ante la menor duda hay que hacerlo por cesárea. En el estadio 2, la finalización es a partir de las 34 semanas por cesárea. En el estadio 3, a partir de las 30 semanas por cesárea. Y en el estadio 4, es a partir de las 28 semanas por cesárea. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es, en resumen, ¿qué es un retardo de crecimiento intrauterino? Es aquel feto que su peso del bebé, del feto, es compatible al del peso de un feto de menos de 3 semanas. Ejemplo, un feto de 37 semanas cuyo peso es como para un feto de 34 semanas. Eso es un RCIU. Ahora, ¿quiénes tienen mayor posibilidades de tener un desenlace fatal? Aquellos que tienen una diferencia de más de 4 semanas en el peso. Por ejemplo, un feto de 37 semanas, pero que pesa como para 33. Esos tienen más posibilidades de tener un riesgo fatal si empezar un trabajo de parto. En la otra exposición, que es la de macrosomía, ¿la están viendo? ¿La logran ver o no? ¿Escuchan? No, no se ve, doctora. Se ve en Ya, la misma diapositiva. es que sigo admitiendo a sus compañeros acá y no puedo eliminar esta ventanita, pero vamos a ver cómo podemos hacer con esto. Lo eliminaré. Y ahora, ¿pueden verlo? ¡Ah! Todavía no se ve, doctora. Ahora, ¿sí lo pueden ver? Ahora sí. Ya, vamos a ir por acá. Macrosomía. Acá les he puesto una tablita, la puse antes de olvidarme en la exposición, como para que se orienten ustedes lo que les estaba diciendo hace un momento. Por ejemplo, acá ven 37 semanas, ¿no? Es lo que les decía, todos crecen bajo una curva percentil 50. Por ejemplo, acá dice, pesa 2 kilos 960 para el percentil 50, ¿no? Pero si este feto, por ejemplo, que debería pesar 2 kilos 960, ustedes le dicen, tiene 37 semanas por ecografía precoz, por última regla, pero está pesando este feto 2 kilos 345. Quiere decir que es un retardo de crecimiento, porque en lugar de pesar lo que debería ser para 37 semanas, me pesa lo que está pesando para uno de 34, ¿no es cierto? Entonces, este todavía puede quizás nacer parto vaginal, pero si ya comienza a pesar 2 kilos 125, 1900, que es como para 32 semanas o para 33, este feto no va a tener de repente mucha suerte en el parto vaginal. ¿Por qué? Porque debe tener una insuficiencia uteroplacentaria, debe tener hipoxia este feto, deben estar alteradas las arteriolas, las arterias, ¿no? Tanto del mesenterio del bebé como del renal, por ejemplo. Entonces, este feto puede ir a un desenlace fatal. Pero si me tienen uno de 37 semanas que pesa 2 kilos 900, pero este feto, al momento que viene a su consulta, no pesa 2 kilos 900, sino les está pesando 2,500. Este es un pequeño para la edad gestacional, porque todavía no llega a estar 3 semanas atrasados en el crecimiento. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿O han entendido todo o no han entendido nada? Una de dos. Definición, entonces, ¿qué es un feto macrosómico? Partamos por el hecho de que macrosomía no se puede hacer el diagnóstico intraútero. Macrosomía es el término que le damos al recién nacido, o sea, el neonato, al que ya nació. Mientras que está dentro del útero es un feto grande para la edad gestacional, ¿no? Y que está superior al percentil 97. Esa diferencia tiene que grabársela en su cabeza. Entonces, acá, bueno, es la teoría, ¿no? Prevalencia de países desarrollados oscila entre 8 al 10%, pero sin embargo, cuando hacen las ecografías se dan cuenta que es un grande para la edad gestacional y no son macrosómicos. Cuando nacen, sobre todo, ya se dan cuenta de que no eran macrosómicos, sino solamente era un grande para la edad gestacional. Factores de riesgo para que haya un feto macrosómico. Pueden ser factores constitucionales, que son los que están presentes antes de la gestación, y los gestacionales, que aparecen durante la gestación. Los constitucionales quiere decir que esa señora tenía un hijo previo a este embarazo de más de 4 kilos, su índice de masa corporal materno pregestacional de la señora era una señora obesa, con sobrepeso, una señora que tiene más de 4 hijos,
la raza africano-latina dice que está relacionada más con macrosómicos. Peso de nacimiento materno, o sea, la mujer, la madre que haya pesado más de 4 kilos al nacer, una edad materna menor de 17 años, diabetes previo, obesidad paterna. Gestacionales, aumento excesivo del peso durante la gestación, o sea que esta mujer haya subido más de 16 kilos. Se dice que lo máximo que puede subir hasta 10 kilos, pero si ha subido hasta más de 16 kilos está relacionada a macrosomía. El sexo masculino, la gestación cronológicamente prolongada y la diabetes gestacional. Prevención primaria. Dice, ¿qué hacer en una prevención primaria en lo que es la macrosomía? Lo que hay que hacer acá es una dieta equilibrada, ejercicios, o sea, que se ejercite físicamente la paciente, una correcta anamnesis para ver si realmente estamos en lo que viene a ser la edad gestacional que estamos viendo, detectar factores precoces de riesgo. Pacientes diabéticas tenemos que tener un control glicémico óptimo para que no haya ese crecimiento desproporcional del feto. En caso de obesidad, disminuir el peso. Y en pacientes con peso normal, evitar un excesivo aumento del peso también durante la gestación. Diagnóstico. El diagnóstico de macrosomía se realiza después del parto, por lo que les estaba comentando hace un momento, ya que macrosómico se llama que ya nació. Acá hay algo importante. El diagnóstico ecográfico de macrosomía tiene una sensibilidad del 60%, o sea, un verdadero positivo en la ecografía, pero una especificidad del 90%, o sea, un verdadero negativo. O sea, más nos ayuda para ver que no tenga un peso excesivo en la parte ecográfica. En sí, el estudio ecográfico, mientras más cercano al parto, el estudio ecográfico no nos ayuda tanto para ver el tamaño real o el peso real del feto, se puede confundir, y más sobre todo si la paciente es obesa. Entonces, al término de la gestación, o si viene trabajo de parto, y ustedes quieren tener la certeza si es un grande para la edad gestacional, con la ecografía no les va a ayudar mucho. Estimación ecográfica del peso fetal. Necesitamos la estimación del fetal a partir de las geometrías fetales. Dice, se calcula el peso del feto viendo el diámetro biparietal, el perímetro cefálico, la circunferencia abdominal y la longitud del fémur. Pero lo más importante de todas acá para predecir un riesgo de grande para edad gestacional es evaluar bien la circunferencia abdominal, que es el más importante de todos los que les he mencionado. Estimación del percentil del peso ajustado por edad gestacional, sexo fetal, número de fetos, que también está relacionado, dice, al grande para la edad gestacional. El valor predictivo positivo de la ecografía del peso al nacer aumenta conforme nos acercamos a la fecha del parto, a la fecha, no al mismo trabajo de parto. Entonces, menos de 37 semanas y más de 37 semanas. En menos de 37 semanas, el diagnóstico de un feto grande para la edad gestacional se realiza cuando se observa un peso que esté superior al percentil 97 en 2 controles, que pueden ser consecutivos o separados por 3 a 4 semanas. En cambio, si es mayor de 37 semanas, va a necesitar un solo control ecográfico con un percentil mayor de 97. Las pacientes con diagnóstico de diabetes pregestacional o gestacional, en las cuales hay un solo control ecográfico que diga que tiene más de percentil 97, ya será suficiente para considerarlo como un grande para la edad gestacional. Ahora acá, estudio y seguimiento. Ante el diagnóstico del feto grande para la edad gestacional, lo que tenemos que hacer es solicitar test de tolerancia a la glucosa y una ecografía con estudio morfológico detallado para descartar malformaciones. Acá les he puesto un flujograma de un protocolo que hay en España, donde hablan sobre las ecografías del tercer trimestre para percentiles mayores a 97. Acá es lo que les estaba mencionando, que si es de menos de 37 semanas o más de 37 semanas de gestación, ¿no? Si es de menos de 37, hice repetir la ecografía en 3 a 4 semanas. Si es de más de 37, con una sola ecografía se confirma que es grande para la edad gestacional. Si repiten a las 3 a 4 semanas y siguen con percentil más de 97,
se está confirmando que es grande para la edad gestacional en estos. En estos ya se confirmó. Acá tenemos que solicitar en ambos el test de tolerancia a la glucosa y un estudio morfológico. ¿No? Acá dicen las pacientes programarse las 38 a 39 semanas, si tiene menos de 4 kilos en controles habituales, más de 4 kilos, finalizar a partir de las 39 semanas, y entre 4 kilos y medio en diabéticas y más de 5 kilos en no diabéticas, cesárea electiva. Acá hay una diferencia, dicen, entre más de 4 kilos y medio en diabéticas y más de 5 kilos en no diabéticas. ¿Por qué es esta diferencia de pesos? Porque el feto de madre diabética lo que tiende a desarrollar más es el tronco, la espalda, la relación entre escápula y escápula. O sea, hay un crecimiento diferente, no es simétrico como en la no diabética. En la no diabética puede pesar más de 5 kilos, pero es simétrico el feto. En cambio, en la diabética no es simétrico, engorda más en lo que vendría a ser de hombro a hombro. Seguimiento obstétrico. Grande para la edad gestacional, asociado a diabetes, dice gestacional o pregestacional. El control ecográfico se va a hacer cada 3 a 4 semanas, valorando el peso, el bienestar fetal, hay que ver el líquido amniótico, movimientos fetales, Doppler. El grande para la edad gestacional, que está aislado, que no está relacionado a diabetes, se programa ecografía del peso, dice las 38 a 39 semanas, para valorar la finalización, o sea, para ver por qué vía van a ser el feto. Finalización de la gestación. En los fetos grandes para la edad gestacional, se programará ecografía de control de crecimiento entre las 38 y 39 semanas. Acá es lo que les estoy explicando. En caso de que el feto pese más de 4 kilos y medio en pacientes diabéticas y más de 5 kilos en pacientes no diabéticas, se finalizará gestación mediante cesárea electiva a partir de las 39 semanas. Y acá les ponía la explicación. La diferencia del peso se fundamenta en que el crecimiento asimétrico de la circunferencia abdominal con exceso de músculo y grasa abdomen y en el área interescapular, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a originar que a la hora que salga la cabeza del recién nacido, teóricamente debería salir también el resto del cuerpo, pero en estos fetos no, porque la cabeza es más pequeña de lo que es la distancia de los hombros, debido a que hay un crecimiento que no es regular. Ahora, aquí, en lo que vendría a ser el peso en más de 4 kilos, que corresponde al percentil de 27 de las 39 semanas, dice, ¿no? Se propondrá la finalización de gestación a partir de las 39 semanas con el objetivo de disminuir la incidencia de complicaciones maternas y fetales. Se programa como inducción de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ya pesa más de 4 kilos y hay la posibilidad de que haya un parto disfuncional, o sea, un parto difícil. Complicaciones de los grandes para la edad gestacional. Complicaciones maternas. ¿Qué es lo que ocasiona un feto grande para la edad gestacional? Parto instrumentado, cesárea, lesiones perineales, hemorragias posparto y rotura uterina. Y dentro de las complicaciones fetales, la distocia de hombros, que es la principal complicación. Luego encontramos las lesiones del plexo braquial y fracturas en fetales. Ahora, las complicaciones neonatales, cuando ya nació el feto grande, tenemos la hipoglicemia. Acuérdense que al momento que nace el bebé se corta el cordón umbilical. Al cortarse el cordón umbilical, la insulina del feto sigue en funcionamiento, pero ya no hay pase de glucosa de la madre hacia el feto. Entonces, a la insulina, al estar trabajando más y más sin el aporte de glucosa, va a producir una hipoglicemia en este neonato. La policitemia dice por el incremento de la producción de la eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina debido a la hipoxia que se está produciendo en el neonato cuando nace, puede producir policitemia. Hiperbilirubinemia, secundaria a esta policitemia. Asfixia perinatal. Eso está más relacionado con los hijos de madres diabéticas, por el incremento de utilización del oxígeno intrauterino, por la hiperglicemia y la hiperinsulinemia. Hay mayor frecuencia de ingreso y dice más frecuencia de pacientes en UCI por esta causa que por otras, y mortalidad neonatal. Se dice que en la infancia estos neonatos, hijos de madres diabéticas,
Van a presentar obesidad, intolerancia a la glucosa, síndrome metabólico y remodelación cardíaca. Acá les he puesto una tablita como para que ustedes se orienten de los síndromes genéticos que están asociados a macrosomía, como para conocimiento general. Distocia de hombros. Lo más temido en lo que es la atención del parto de fetos grandes, que posteriormente vamos a llamar los macrosómicos, es la distocia de hombros, ¿no? Porque hay que hacer varias maniobras para la extracción y algunas veces hay que entrar a sala de operaciones. Las maniobras obstétricas y extracción de hombros durante parto vaginal, una vez que la tracción moderada de la cabeza hacia abajo ha fallado. Sale la cabeza, uno tracciona la cabeza hacia abajo y debería soltar al hombro anterior. Sin embargo, este hombro no sale. En estos casos hay que hacer maniobras. Las maniobras están relacionadas de acuerdo al nivel de complejidad. Por ejemplo, en un hospital de primer nivel, lo que se debe hacer es la maniobra de McRoberts y la de Masanti. McRoberts es la hiperflexión de las extremidades, es decir, flexionan los miembros inferiores hacia el tronco de la mujer, sobre el abdomen, sobre las rodillas, sobre el abdomen. Esto lo que va a hacer es que se amplíe más la pelvis. Lo otro es la presión suprapúbica o maniobra de Masanti. O sea, ustedes tienen, imagínense que la cabeza ya salió, el hombro anterior está debajo de la sínfisis púbica. Ustedes tienen que tratar de presionar sobre la sínfisis púbica con la intención de que el hombro anterior rote hacia la cara fetal, o sea, como doblando el hombro hacia la cara del bebito, para que disminuya el diámetro biacromial y el hombro anterior rote hacia ese lado y se disminuye ese diámetro y pueda pasar el feto. En el segundo nivel ya hay otro tipo de maniobras. Lo ideal es no necesitar hacer estas maniobras y hacer una buena evolución de tu feto, porque esas maniobras son de emergencia, que pueden ayudarnos como que no pueden ayudar. La extracción del hombro posterior, por ejemplo, la maniobra de Jacquemer, dice hay que poner una mano en la excavación sacra y hay que hacer una flexión del brazo sobre el tórax para disminuir el diámetro. Pero este tipo de maniobras en lo personal les diré que es un poco complicada porque una vez que sale la cabeza del feto, si es muy grande, no da paso ni para la entrada de la mano. En lo personal, ese tipo de maniobras no las he visto. Rotación del hombro posterior, la maniobra de Woods, que es hacerlo rotar como en tirobuzón, ¿no? Ponen 2 dedos en la cara posterior del hombro anterior y 2 dedos en la cara anterior del hombro posterior y lo tratan de hacer rotar. O sea, manualmente ustedes con sus 2 dedos tratan de hacer rotar los hombros del feto en el conducto vaginal. Hay la tracción digital de la axila posterior, ¿no? Dedos en el espacio de la axila para tratar de descender el brazo posterior. Y la maniobra de Haskins, que es que se pone arrodillada la paciente y se trata de sacar el feto por atrás, ¿no? Y hay otras que son las maniobras de rescate, como quien se dice, último recurso, que es la de Sabanelli, por ejemplo, que es regresar la cabeza a la pelvis y realizar una cesárea. Y la otra, que es una sinfisotomía, que es cortar el cartílago, que es de la sínfisis del pubis para la extracción del feto, o sea, para que se pueda separar el hombro. Y lo otro es hacer una fractura clavicular intencionada para que salga el feto. Las complicaciones secundarias en las distocias de hombros, ¿cuáles van a ser? Las lesiones del plexo braquial en los neonatos, fractura clavicular, fractura humeral, encefalopatía hemorrágica isquémica, porque son fetos que a veces se les hace maniobras para que expulsen la cabeza y al estar empujando, hacerles la maniobra de Christeller, que es empujar el fondo del útero hacia abajo, al chocar constantemente la parte de la cabecita del feto en los huesos de la madre, se van a producir encefalopatías hemorrágicas, o sea, por trauma. Las complicaciones secundarias maternas pueden ser hemorragias por posparto, puede producirse hipotonía o atonías uterinas, desgarros perineales de 3º o 4º grado que comprometen hasta el intestino. Estos desgarros de 4º grado pueden acabar incluso hasta en colostomía, y lesiones vesicales o uterinas. Las lesiones vesicales se dan debido a la compresión, la isquemia que sufre la vejiga debido a que está mucho tiempo en la cabeza del feto, sobrepresión en este sitio,
ya que no puede salir, están tratando de que salga, presión en la vejiga y se puede producir una isquemia, ¿no? Una lesión vesical también, o una lesión uterina. Entonces, en conclusión, estas alteraciones del crecimiento fetal son de dos tipos, las de RCIU, que es el retardo de crecimiento intrauterino, y los grandes para edad gestacional. ¿Cómo van ustedes a catalogarlos? Por los percentiles. ¿Qué son los percentiles? Es la desviación que puede ser a la derecha o a la izquierda en el crecimiento del feto. ¿Cómo crece un feto normal? Generalmente en un percentil 50. Si se desvía mucho hacia la derecha, más de 90 el percentilo, le estamos diciendo que es un feto grande. Si se desvía mucho hacia la izquierda, es un feto pequeño, ¿no? De 10 a 3, de percentilo 3 a 10 es un feto pequeño. Menos de 3 y es un RCIU. Entonces, cuando decimos que es un feto que tiene riesgo severo en RCIU, cuando está con más del percentil 3 de desviación. ¿Qué es más del percentil 3? Es un feto que tiene más de 4 semanas de atraso en el crecimiento en comparación con su edad que tiene ahora exactamente. Por ejemplo, tiene 37 semanas, pero me sale con que, de acuerdo al percentilo, tiene un peso que sería para 33 semanas o 32 semanas, ¿no? Ya estamos hablando de percentil 3, porque tiene más de 3 semanas de diferencia en el crecimiento. Y en el feto grande para la edad gestacional, es un feto que generalmente por definición le han puesto que tiene que ser más de 4 kilos, ¿no es cierto? Ahora, que lo que me preguntaban la vez pasada los chicos sobre los índices de pulsatividad, las ecografías, son datos que ya la máquina de por sí les va a arrojar ese valor, el índice de pulsatividad o del ductus venoso. Lo que tienen que tener en claro en sí es las diferencias de los pesos, que es lo más práctico para ustedes cuando van a estar con sus pacientes y van a ver las ecografías. En base a eso ustedes se pueden más o menos ayudar. Ahora, recuerden mucho de que la macrosomía o los fetos grandes están muy relacionados con lo que vendría a ser la diabetes gestacional. Ese es un tema que ustedes tienen que leer bien, la diabetes gestacional, porque ya que no está mucho relacionado con este tema, pero les comentaré que los niños, por ejemplo, de madres diabéticas, pueden tener 37 semanas, un peso muy gordito, de estar de repente 3.500 a las 37 semanas, pero el pulmón, acuérdense que esos pulmones de las diabéticas gestacionales no desarrollan igual que de una madre que no es diabética. Entonces, esos fetos cuando nacen pueden tener problemas para lo que vendría a ser respirar porque los alvéolos no están preparados. Entonces, ustedes lean en esa parte lo que vendría a ser la relación lecitina-esfingomielina, por ejemplo, que son unos aminoácidos que están en los pulmones, que conforme un feto va avanzando dentro de la normalidad, su relación es de 2:1. Sin embargo, en estos fetos macrosómicos, que pueden tener muy buen peso, 37 semanas, 3,5 kilos, pero vemos que cuando hacemos el examen en el líquido amniótico para ver la relación lecitina-esfingomielina, no es de 2:1, sino es de mucho menos, ¿no? Una relación de 1:1, 1,5:1, no nos garantiza que ese feto vaya a respirar bien cuando nazca. Por eso que se le pone el corticoide para estimular que se produzcan estos aminoácidos y que haya una buena adaptación alveolar cuando nace el feto y pueda respirar. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer? Bueno, ya que nadie pregunta, les voy a preguntar yo entonces. A ver, ¿quién está ahí? Álvaro Chaparro está. Álvaro Chaparro no está. Andrés Vega no está. Chaparro y Vega no están. A ver, Edward Quiroz no está. A ver.
Renzo Fabricio Félix, ¿está? Sí, Yo creo doctora, que... buenas A tardes. ver, hola Renzo, eres el único que está, creo, de todos tus amigos. A ti nada más te pondré que está presente en la lista. A ver, Renzo, dime, ¿qué es un RCU? Bueno, el RCIU es pues lo que significa de restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Y básicamente es cuando, digamos que el crecimiento fetal no está, digamos, correlacionado a la edad gestacional que debería tener en ese momento el peso. Ya. ¿Y cuál es el que nos preocupa más? ¿En qué percentil? Bueno, tengo entendido que mientras más se va acercando a... Lo ideal es que esté entre percentil 90, entre percentil 10, ¿no? Pero, 50 y 10. correcto. Acuérdate que un feto normal crece en el percentil 50. Ujú. ¿Ya? Pero Que es, creo que es los de percentil 10, doctora, son los que... ajá. Percentil 50 es lo normal. Es como una línea en el medio. Imagínate la línea en el medio un ángulo de 90 grados, imagínate, y en el medio atrás sale una línea. Todo lo que está en el medio es percentil 50. Son los normales. Los que se van hacia la izquierda, acercándose hacia el percentil 10, ya son pequeños para la edad gestacional, ¿no es cierto? De 10, percentil 10 hasta el percentil 3, son pequeños para la edad gestacional. Pueden ser RCU, sí, pero si cumplen algunos de otros criterios, que son el índice de pulsatilidad, el ductus venoso, qué sé yo, lo que hacen en ecografía. Y menos de 3, percentil 3, sí es un RCU severo. Ese es un RCU. Ahora, en forma práctica, porque lo que tenemos que ver es la práctica acá. Imagínate que estás tú haciendo tu serum y quieres ver si tu RCU que tienes ahí controlándolo es un RCU que va a ir mal porque ya está iniciando con trabajo de parto, ya está con contracciones. Entonces, si tú ves que es un RCU, tiene 37 semanas, ¿no es cierto? Tiene 37 semanas tu bebito que llega, que debería de pesar 2,9 kilos según esta tabla. Pero te viene el bebito con un peso que vendría a ser para 35, 2,565. Ese es para 35 semanas. Pero tu feto tiene 37, pero pesa como para 35. ¿Le das chance vaginal? ¿Le das eh, chance para que dé luz vía vaginal? debería, doctora, llegar a las 37 semanas. No, mira, te explico mejor. Estás en tu posta solito, solito, y te llega una mujer con contracciones, y está con 1 de dilatación, y según la última regla de la ecografía precoz tiene 37 semanas, ¿no? Pero cuando tú le ves la ecografía que se ha hecho la semana pasada o hace 4 días en otro centro de salud a donde ella ha ido, o un particular, qué sé yo, sale que el peso es 2,565 kilos, que según tu tablita celeste de acá es para 35 semanas, pero ya está con 1 de dilatación. ¿Qué haces? ¿Le haces su papel tranquilito para que se vaya a un hospital y de parto vía vaginal? ¿Qué Eh, dices? de repente sería necesario, doctora, maduración pulmonar. No. Maduración pulmonar le damos a los macrosómicos, más bien. O sea, aquellos que por última regla tienen 37 semanas, pero te pesan 3,8 kilos, está bien gordito, pero es hijo de una señora diabética gestacional descompensada. Entonces, ahí no nos orientamos mucho por el peso, porque puede tener 3,8 kilos, tener 37 semanas, pero el pulmón no le funciona. No, en esos casos damos maduración pulmonar. En este caso específicamente lo que quiero que entiendan, porque una cosa es lo que uno habla, que expone y hablas todo lo que dice el libro, ¿no es cierto? Pero lo que ustedes tienen que llevarse bien es a la práctica, qué es lo que van a hacer. Si tiene 37 semanas y te viene con un peso de 2,565 kilos, que es como para 35 semanas, sí puedes darle un chance vaginal, porque tiene una diferencia de peso de solamente 2 semanas. O sea, tiene 37, pero tiene un peso como de 35. Puede dar a luz vía vaginal sin ningún problema.
hasta 37 menos 3, hasta 34 semanas y media podrías darle chance vía vaginal, o sea, como para un peso de 34 semanas, que vendría a ser acá el peso 2 kilos 345, ¿no? Pero si este feto de 37 semanas te viene con contracciones, con dilatación, pero tú cuando ves la ecografía, ves que el peso es 1900 gramos, como para 32. A esa paciente tienes que hacerle rapidito su historia clínica, sus documentos que tengas que hacerle y derivarle inmediatamente a un hospital para que lo operen. ¿Por qué? Porque tiene más de 5 semanas de atraso. Tiene 37 semanas, está en una dilatación y está pesando como para un feto de 32 semanas. Máximo puedes darle chance vaginal si tiene hasta 3 semanas de atraso. O sea, 37 semanas y que te pese como para 34 semanas y media, más o menos, ¿no? Puedes darle parto vaginal sin ningún problema. Pero más de eso hay el riesgo que con la contracción se muera, porque esa placenta no está funcionando bien. Esa placenta ya no está funcionando, la que tiene un retraso de crecimiento de más de 3 semanas. Entonces, con las contracciones uterinas vas a forzar más el trabajo de la placenta, va a ser más la hipoxia hacia el feto y en un momento puede morir intraútero. Por eso decían que una gran cantidad de esos óbitos fetales que acuden por emergencia están relacionados con retardo de crecimiento intrauterino que no se ha diagnosticado en su momento. ¿Ya? ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Ya, a ver, repíteme. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que hay que considerar que, no sé, digamos que el riesgo de la alteración del peso con respecto a la edad gestacional no sea más amplia de 3 semanas, ¿no? Es decir, Sí. en este caso se le puede dar oportunidad de chance vaginal con el ejemplo que usted dio, si es que este feto tuviese máximo el peso de una edad gestacional hasta de 34 semanas y medio, ¿no? Pero si ya fuese mucho menos, ahí sí ya no estaría indicado. Así es. Eso es lo más importante que ustedes tienen que llevarse en cuenta. Ahora, la macrosomía, otra cosa que pueden preguntarles en algún momento es si, ¿cómo le llaman esto? Una indicación absoluta de cesárea es un feto grande o un macrosómico. No, no hay que confundir la indicación única de cesárea por incompatibilidad cefalopélvica con macrosomía, porque hay muchas mujeres que han tenido un hijo macrosómico y dan otro parto y tienen otro hijo macrosómico y vía vaginal. Pero la incompatibilidad cefalopélvica es pelvis que no permiten el paso de fetos, de repente hasta de 3,5 kilos, ¿no? Entonces, la incompatibilidad cefalopélvica, o sea, la incompatibilidad de la cabeza del feto versus la pelvis de la mujer, es una indicación única de cesárea, o sea, absoluta de cesárea, no la macrosomía, ni el feto grande. El feto grande hay que revaluar muchas cosas porque podemos tener mujeres muy altas, por ejemplo, de 1,80 m, 1,85 m, y que tienen fetos de 4 kilos. Para ellos, ese feto no es un feto grande, porque son mujeres grandes. De repente el papá del feto también es grande, entonces para ellos no va a ser eso una indicación de cesárea, ni esa pelvis va a ser igual a la pelvis de una mujer de 1,50 m, ¿no? Entonces, todos esos factores hay que relacionar. Por ejemplo, mujeres de 1,50 m con menos de 50 kilos están más relacionadas a RCIU. En cambio, mientras más grande sea la mujer y más obesa, dicen que están relacionadas con fetos macrosómicos, pero siempre y cuando también esté relacionado a algo de diabetes gestacional, porque podemos encontrar también mujeres obesas que están relacionadas a RCIU. ¿Por qué? Porque tal es el grado de obesidad que ya esas arterias están sufriendo y por lo tanto no llega una suficiente oxigenación a la placenta y por ende al feto. Entonces, obesidad siempre y cuando esté relacionado con diabetes gestacional produce macrosomía. Obesidad muy, muy obesas también pueden producir RCIU. Bueno, eso era más o menos lo que quería darles a entender, más les he puesto las tablas, eran 2 exposiciones un poco largas, he tratado de hacerlo recontra rápido como para que tengan el conocimiento general de todo, pero quería aclarar en sí el concepto de lo que es RCIU, macrosomía, qué hacer en los casos. Lo único que podrían hacer ustedes en una distocia de hombros sería la maniobra de McRoberts, es decir, que las rodillas se las ponga encima de la barriga a la señora y ustedes ayudarla con que las rodillas vayan hacia atrás, eso va a abrir la pelvis, y en la parte suprapúbica tratar de apretar hacia abajo, tratando de desprender el hombro que esté enclavado, el hombro anterior.
Las otras maniobras, no intentar hacerlas. Y si ustedes ven que un feto no sale, la cabeza no sale, no estén haciendo el cristal, tratando de que salga como sea, porque a la final les va a lograr salir, va a salir la cabeza, pero el cuerpo no va a salir. Y eso de que regresen la cabeza al útero está bien difícil. Lo que más puede pasar en estos casos en que salió el feto, sale la cabeza el feto, y no salen los hombros nunca, es que se muere el feto. Y luego ya cuando fallece el feto, ya por la flacidez pueden sacarlo. Entonces, si ustedes ven que no está saliendo bien la cabeza, y se está demorando en salir, se demora mucho en salir, más de media hora, esto es le queda una cesárea, a que sigan empujando el fondo del útero. Porque o rompen el útero, o rotura uterina, después va a haber una atonía uterina en el caso de que salga, y si no se murió por la rotura, se va a morir por la atonía uterina, porque mientras que bajan a la paciente a hacer operaciones, va a ir desangrándose. Una rotura uterina tiene más que 5 minutos para salvar a esa paciente, porque se pierde 1 litro de sangre por minuto en la arteria uterina. El cuerpo humano tiene 5 litros de sangre, tiene 5 minutos para solucionar ese problema. Por eso es que la rotura uterina está asociada mucho con muerte materna. Ya conforme ustedes vayan rotando en sus hospitales respectivos, van a poder ver bien en la práctica esto más que en la teoría, ¿no? La teoría sirve para leer, para tener un conocimiento general, pero la práctica es lo que les va a ayudar más a lo que es el RCU y lo que es el macrosómico. Les he dejado ahí pautas, fotos del protocolo de Barcelona, cómo hacer con los grandes paredes gestacional. Ya ustedes tienen que ir comparando esto con sus libros, ¿no? Con los que tengan en obstetricia, el Williams, por ejemplo. ¿Alguna pregunta que tengan? Chat. ¿Qué es esto? No prende. ¿Quién es Álvaro Chaparro? No, disculpe, mi audio no prende. ¡Ah! Y recién lo veo a las 3:08. ¿Quién es Álvaro Chaparro? ¿Lo conocen? Su audio no prendió. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Bueno, los que estén conmigo en el seminario del viernes, a ver si me mandan un WhatsApp para saber qué cosas están haciendo y orientarlos en lo que van a tener que exponer. Viernes a las 11 me parece que es el seminario. ¿Han entendido todo o no han entendido nada? ¿Cómo es? Sí se entendió. Sí se entendió, doctora. Ya, muy bien. Entonces, cuando roten conmigo, me van a explicar eso del RCU y me van a explicar lo del grande pareja gestacional. A ver, por ejemplo, si yo tengo una paciente de menos de 20 semanas que trae una ecografía que me hace sospechar de un RCU, ¿qué le voy a pedir? Según lo que les he expuesto. TORCH, ¿no es cierto? Toxoplasma, citomegalovirus, rubiola, y si está en una zona endémica, malaria. ¿Qué es lo que les va a salir en los resultados? Lo que les decía a mis alumnos, tienen que evaluar el IgG y el IgM. El IgG es lo que nos dice que tiene una actividad crónica y el IgM una actividad aguda. O sea, por ejemplo, si me sale el IgM positivo, quiere decir que esta mujer en este momento está con un cuadro agudo de rubiola citomegalovirus. Pero si me sale el IgG positivo, quiere decir que es algo crónico que ya lo tuvo, ya se autolimitó. Si me sale el IgM positivo, para citomegalovirus, rubiola, qué sé yo, lo siguiente que procede es hacer una amniocentesis para descartar realmente que tenga en el líquido amniótico ese virus que es el causante del retardo de crecimiento intrauterino. El retardo de crecimiento intrauterino está relacionado a múltiples cosas, pero una de ellas son las infecciosas. Y ahí sí nosotros podemos ayudar, ¿no es cierto? Cuando es una causa infecciosa podemos dar tratamiento, ver la forma de solucionarlo. Entonces, hacemos el examen en sangre de la madre y vemos cómo salen los anticuerpos. Si es agudo, tenemos que hacer amniocentesis. ¿Cuál es el anticuerpo que nos habla de que es agudo? Es el IgM. ¿Cuál es el anticuerpo que nos habla que es una patología crónica? El IgG. ¿No es cierto? ¿Sabían eso? Marco Junior Pejerrey, ¿quién es? ¿Está? Ausente. Sí, doctora, dígame. Y a ver, Marco Junior, dime, si tienes una gestante de menos de 20 semanas
que tiene sospecha RCU y que cría gatos. Ya. ¿Qué le vas a pedir? Inmunoglobulina para toxoplasma. Ya, ajá. Pero tú le pides todo, eres buena gente y le pides todo. Torch, de frente, citomegalovirus y todo lo demás. Ya. ¿Y cuál te salió en tu paciente? ¿Cuál crees que te sale positivo ahí? IgG de toxoplasma. Ya. ¿Y te podrá salir el IgM? Depende, si es agudo, sí, pero toxoplasma generalmente es una infección crónica, así que más Ajá. IgG. Ya. ¿Y el citomegalovirus? Ah, no sé. Bueno, creo que también está asociado a infecciones con toxoplasma, pero no estoy muy seguro. Están relacionados muchas de las veces. Lo que tienen que fijarse ustedes es cuál les sale positivo, el M o el G. Si les sale el M, ahí sí hay que hacer la amniocentesis. ¿Ya? Entonces, ese es en el de menos de 20 semanas, en los que son RCIU. Tienen que ir viendo hacer maduración pulmonar también los RCIU, porque no saben en qué momento va a terminar el embarazo. Pueden hacer la maduración pulmonar con dexametasona o con betametasona. La betametasona es 12 miligramos un día, 12 miligramos al otro día, 2 dosis nada más. En cambio, la dexametasona se le da cada 12 horas, ¿no? 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, 4 dosis. Se hace la maduración pulmonar previniendo que vaya a nacer el feto en esas semanas, ¿no? Y que pueda tener posibilidades de sobrevivencia si es que, por ejemplo, estamos terminando la gestación en un feto de 34 o 33 semanas. ¿No? La idea es agarrar la parte práctica de lo que nos interesa para RCIU y para lo que es macrosomía. Ahora, recuerden mucho que el corazón del bebito es un corazón que por más que engorde el bebé, ese corazón no está adaptado para hacer un trabajo para un feto de 5 o 6 kilos. Es un corazoncito que está creado para soportar el peso de un feto de 3 kilos, ¿no? Máximo 3 kilos y medio. Entonces, sufre el corazón de un feto gordito. No es, como decían de repente antiguamente, feto grande, hermoso, no. Mientras más gordito es, 4 kilos y medio, 5 kilos, el corazón de ese bebé sufre. Por eso es que los controles prenatales tienen que ser siempre muy estrictos en estas pacientes con diabetes gestacional, ¿no? Para medirles la glucosa. La glucosa es muy importante. Mientras más descompensada esté, más descompensado el crecimiento fetal. Ahora, recuerden que la diabetes gestacional aparece después de las 27 semanas de gestación. Si la glucosa está alterada antes de las 27 semanas, esa es una diabetes. En el caso de una diabetes per se, no hay feto grande, sino más hay un retardo de crecimiento intrauterino. En las que tienen diabetes gestacional, sí hay la posibilidad de fetos grandes para la edad gestacional. Es diferente. Diabetes gestacional, feto grande. Diabetes mellitus, feto pequeño. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus ya tiene mucho tiempo que está lesionando el endotelio. Hay mucho tiempo de hipoxia. Entonces, ahí, desde el momento que se concibe ese feto, ya está generándose la hipoxia. Por eso que son retardados. En cambio, en los diabetes gestacional no, porque la diabetes recién se presenta a partir de las 28 semanas, de las 27, después de las 27 semanas. Entonces ahí crecen más por una descompensación que hay entre los factores de crecimiento IGF-1 y IGF-2, que se parecen mucho a las de la insulina. Eso ya lo van a leer en la clase de diabetes gestacional. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya no, pero... Ya, entonces vamos a dar por concluida ahí la clase. Le pasan la voz a sus colegas del seminario del viernes para que me manden por WhatsApp su clase. Les voy a pasar mi celular para que cualquier cosa, duda que tengan alguna vez de algún curso, me pregunten con toda confianza. Apunten, chicos. 99-628-6300. Cualquier duda que tengan, me pasan por WhatsApp la pregunta y les puedo ayudar. Y podemos conversar de repente de algo que no entiendan en un libro, de alguna clase. ¿Les parece? Ya, entonces los voy a dejar ahora y espero que se comuniquen conmigo los chicos del seminario del viernes. Los estoy viendo en la siguiente clase. Chao, chicos.
Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya. Gracias, doctora. Gracias, doctora.